están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast dirigido por el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con una académica muy querida en el centro, la licenciada Alma Rosa Amador Iglesias. Bienvenida, profesora, y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. El gusto es nuestro, pero antes de comenzar, quisiera destacar un poco quién es la profesora para que ustedes, nuestros seguidores, puedan conocerla. La profesora Alma Rosa Amador es una profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es editora de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM desde 2001. Sus líneas de investigación son las relaciones internacionales de Europa, política exterior de España, relaciones internacionales de América Latina y el pensamiento internacional latinoamericano. Como todos los días, hoy estamos llenos de acontecimientos internacionales y uno de los que más resuenan últimamente es la ola de movilizaciones sociales en Francia como consecuencia de la reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron en marzo de este año. Sobre el análisis de este hecho, profesora, ¿qué refleja la visión francesa sobre los preceptos de libertad y democracia? Creo que es una primera pregunta muy relevante porque solemos pensar estos conceptos en abstracto y me parece que hay que revestirlos de un contexto, un entorno específico y en el caso de Francia, evidentemente pensamos estas ideas de libertad y democracia ubicadas primeramente en un siglo XVIII, un siglo de las luces, una revolución francesa, y esta pugna por romper un viejo orden en donde libertad y democracia son asociados a elementos que demandan la participación del pueblo, no solamente la voz de integrantes de los círculos cercanos a los monarcas, qué sé yo. La democracia, es un concepto que venimos escuchando desde la antigua Grecia, ¿no? No es precisamente una de las formas de gobierno favoritas de los grandes filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles. Sin embargo, esta idea, tanto de libertad como democracia, se han ido adaptando a las necesidades y a las posibilidades de las sociedades que las enarbolan. Pensar en Francia con este par de conceptos me parece que es remitirnos en primera instancia a un escenario que se precia de ser la cuna de estos conceptos modernos, base fundamental del liberalismo y por supuesto sustento de un sistema económico capitalista que demanda como primer requisito la libertad de movilidad, de consumo y de elección del ejercicio laboral que cada uno se supone tenemos como individuos. Sin embargo, también creo que es necesario ubicar en su justa dimensión estos dos conceptos en un siglo XXI en un país europeo como Francia que está en necesidad de realizar una serie de ajustes, de precisiones, precisamente en torno a su sistema económico por razones diversas. Entonces, libertad y democracia me parece que son dos elementos fundamentales para entender la modernidad del mundo contemporáneo, pero también es la oportunidad de examinar un poco más de cerca el ejercicio y la comprensión, la precisión de estos dos elementos en un país de avanzada, como pretende hacerse pasar a un país como Francia. Me parece muy acertada su reflexión, profesora. Pero entonces, ¿cómo se vinculan ambos conceptos frente a la ola de movilizaciones sociales que se presencian aún hoy en día en Francia como resultado de la promulgación de la reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron? Este movimiento, quisiera señalar en primera instancia que no es necesariamente algo novedoso en el sentido de la protesta, ¿no? Este ejercicio de la libre expresión, la manifestación pública del rechazo a ciertas medidas adoptadas por un gobierno como el de Emmanuel Macron, hay que remontarnos a un antecedente inmediato que es el año 2018 con estas manifestaciones de los chalecos amarillos, ¿no? Le mouvement de Gilets jaunes, que pues justo se adelantaban a esta crítica a las reformas en términos sociales, a una pérdida de nivel de vida de parte de los ciudadanos franceses y concretamente pues estaban denunciando el alza de los energéticos. Creo que aquí se articulan diversos elementos. Una serie de transformaciones que bajo el escenario del cambio climático ha obligado a sociedades
como la francesa, a introducir algunos ajustes relevantes para consumir menos energéticos y contaminar menos, ¿no? Ese es el discurso, esa es la parte formal y ese es lo que los convenios internacionales, los acuerdos han demandado de sociedades como la francesa. Sin embargo, lo que vemos detrás pues, es un cuestionamiento muy serio a este estado de bienestar que históricamente ha caracterizado a Europa y en donde Francia ha sido pues el fiel de la balanza, ¿no? Es el escenario, como ya decía previamente, de este surgimiento moderno de los conceptos de libertad y democracia, pero también de la construcción de un esquema que a partir de políticas públicas intente disminuir las brechas económicas, pero también que desarrolle las potencialidades en términos sociales y culturales de los ciudadanos. Este año de 2018, con el movimiento de los chalecos amarillos, ya nos dejó ver la posibilidad del alcance, incluso violento, ¿no?, de las manifestaciones en las calles, pero sobre todo nos hace pensar en que esta sociedad francesa no está necesariamente al 100 de acuerdo con la gestión de un presidente como Emmanuel Macron, que se presenta como un presidente joven, progresista, abierto a escuchar a los jóvenes y que en apariencia pues está adoptando medidas como esta reciente reforma de pensiones, incluso en contra de la voluntad ciudadana, ¿no? Hay que señalar que este movimiento de los chalecos amarillos pues nos dejó ver precisamente el malestar existente en esta sociedad francesa, sobre todo con una participación sumamente activa de los jóvenes, y en este año 2023 la confirmación de esta reforma a las pensiones pues también dio mucho de qué hablar. Es por una parte la necesidad de ajustar, dice el gobierno francés, un sistema que está en necesidad de ser renovado, de extender la edad de retiro de 62 a 64 años por una razón primera, ¿no? El asunto del declive demográfico que Francia está experimentando, de lo cual no están exentas otras sociedades europeas, y que de alguna manera justifica esta vía extraordinaria, esta vía libre por la que termina adoptándose esta reforma de pensiones. El presidente de Francia tiene la facultad constitucional de decidir por su cuenta, incluso sin esperar un respaldo de la ciudadanía o de las cámaras, para dar un paso adelante con este ajuste a reforma de pensiones. Hay también una serie de circunstancias económicas que desde 2008, con esta crisis inmobiliaria que a nivel internacional se dejó sentir, que demanda una respuesta mucho más agresiva en términos de la gestión de los recursos públicos. Esa es parte también de la justificación del discurso de Emmanuel Macron y su administración, y que, bueno, pues nos hace pensar no solamente en el reconocimiento de esa necesidad de ajustes en términos económicos, cuál es real, ¿sí? La sociedad francesa crece a niveles menos acelerados que de habitual, y en algún momento es necesario considerar quién va a pagar pensiones, quién va a aportar recursos, impuestos para generar y desarrollar esta hacienda pública si es que la población no va rejuveneciendo, si es que hay cada vez más gente mayor que jóvenes en edad laboral que puedan de manera productiva enriquecer las arcas nacionales. Eso por un lado. Por otra parte, nos hace cuestionar también este papel que históricamente Francia se ha atribuido como defensora, promotora, paladín de conceptos como libertad y democracia, donde queda, dicen algunos, la manifestación libre de las ideas, la apropiación del espacio público para hacer sentir la respuesta, la reacción, la negativa frente a reformas como las que Emmanuel Macron está desarrollando. Entonces, tenemos un dilema, ¿no?, en términos de porque Emmanuel Macron, bueno, ha pasado de ser este joven presidente, ¿no?, muy innovador, carismático, a pues una persona que para algunos tiene algunas atribuciones pues más que autoritarias, ¿no?, en una sociedad que ciertamente reconoce la necesidad de gestionar el impacto ecológico, ¿no?, me regreso al movimiento de los chalecos amarillos, pero también de atender un declive demográfico que es sumamente relevante. Entonces, creo que esta serie de manifestaciones que vimos desde hace algunas semanas
Tampoco se va a detener aquí. Creo que esto es solamente una parte de un ciclo que vamos a estar viendo repitiéndose cada vez con mayor frecuencia, dado que los ciclos económicos, pues desde hace unos años nos dejan ver que los momentos de auge son cada vez más efímeros, ¿no? Y los momentos de crisis son cada vez más largos y difíciles de resarcir. Así que se presenta la oportunidad una vez más de estudiar a esta sociedad, a esta Francia moderna, contemporánea, ¿no? Discutiendo conceptos como libertad y democracia, que son además fundamentales para nuestras ciencias sociales. Sin duda esto que ocurre tan lejos, pero tan cerca de nosotros gracias a las noticias y redes sociales, es tal vez la representación de una cruda realidad que muchas veces no podemos ver y por eso le agradezco mucho este análisis que nos está dando, porque como nos dice, nos hace cuestionar la figura supuestamente ideal de libertad y democracia en el mundo de Francia, por lo que teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir previamente, ¿cómo considera que son, más bien, cómo son asimilados los conceptos de libertad y democracia en otras regiones como América Latina? ¿Y cuáles considera usted que son sus diferencias? Creo que aquí también tenemos esta maravillosa oportunidad, y diría yo hasta el deber intelectual, de, una vez más, como decía al inicio de mi intervención, de ponerle un contexto que le dé forma y consistencia a conceptos que en apariencia son muy abstractos como libertad y democracia. La libertad y la democracia que enarboló Francia en el siglo XIX contagió al resto del mundo, ¿no? Es de alguna manera el inicio de una chispa que se va extendiendo y que por supuesto sociedades hispanoamericanas como la nuestra encuentran como favorable para iniciar y gestionar estos movimientos de independencia de la América Latina, pero que, visto a la distancia, bueno, no es la misma libertad y la misma democracia, la del siglo XIX, que la del siglo XXI. Para Francia, un país que tiene un pasado colonial, que por supuesto tiene una historia de protectorados, que tiene una influencia particular en el norte de África y que a la fecha se ha despegado en términos formales de este discurso y trata de renovarse, ¿no? Recientemente se hace una gira a algunos países de África en donde el mensaje es: queremos cooperar, queremos acercarnos, respetando la soberanía, la libertad de estos pueblos, pero en la práctica, bueno, se sigue teniendo esta serie de consideraciones que no necesariamente hablan de este proceso de descolonización al 100%, ¿no? Creo que entender la libertad tiene un significado si es que esta libertad aplica para la sociedad francesa, y tiene otro significado, reviste otros elementos cuando se trata de sociedades fuera de la francesa, ¿no? Y me regreso al siglo XIX. El primer país en América en lograr la independencia es Haití, curiosamente una colonia francesa, ¿no? Que pues en su momento se convierte en un bastión de esta libertad, de este pleno ejercicio de la búsqueda de la libertad, pero que a la larga nos ha mostrado que no necesariamente haber sido el primer país en independizarse genera en automático una respuesta, un escenario favorable y exitoso. Haití es un país que históricamente ha estado sometido a crisis económicas muy fuertes, conflictos sociales, afectaciones naturales como huracanes, terremotos, etcétera, etcétera, y ahora mismo experimenta una devastación de recursos naturales muy importante. La libertad para Francia significa una cosa, pero en la relación con otros países, particularmente con aquellos que fueron sus colonias, creo que adquiere una dimensión diferente. Entonces, por eso insisto yo en ubicarnos en términos históricos para contextualizar y revestir estos conceptos, pero también entender que un país como Francia, con este pasado colonial y con un protagonismo muy importante dentro de la Unión Europea, pero también con un asiento en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, evidentemente va a traducir estos conceptos de democracia y libertad según sea necesario, según sean sus intereses y también, pues evidentemente buscando finalidades que no necesariamente coinciden con los de otras sociedades. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos con el uso de estos conceptos y otros tantos, porque no necesariamente debe significar lo mismo en una época que en la otra,
y en un país que en otro. Creo que aquí el ejercicio de este análisis crítico, riguroso, que nos da la disciplina de relaciones internacionales debe prevalecer y debemos estar muy atentos a estas modalidades de discurso, estos mensajes que se mandan, lo que se dice, pero también lo que no se dice, sobre todo en un caso como el de Francia, que insisto, es un país sumamente activo, protagonista y fundamental para entender muchos de los procesos actuales. Profesora, muchísimas gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento, pero sobre todo gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos verla pronto en este espacio. Al contrario, muchas gracias. A nuestros seguidores, insisto en que busquen más información sobre este tema para enriquecernos juntos. Hasta el próximo episodio.